Buenos días y buenas tardes, según corresponda, a todos y a todas quienes están aquí en la instancia de expositor, expositora o quienes se han conectado a esta reunión que es online, como ya hace muchos años, y esta es la 10ª edición del Coloquio Internacional de Investigadores e Investigadoras en Diseño del Instituto de Investigación de la Facultad de Diseño y Comunicación de la Universidad de Palermo. En este caso, hoy, ¿qué es el coloquio? Primero, les contamos. Este es un espacio en el que investigadores e investigadoras presentan los resultados en profundidad de las investigaciones que ya han sido publicadas en el Cuaderno de Estudios en Diseño y Comunicación, y en este caso estamos presentando las investigaciones que conforman el cuaderno número 241 y del cual están aquí sus expositores y expositoras. Les cuento que el cuaderno 241 se tituló en ese momento, repensando la articulación entre los diseños y los estereotipos. Les contamos esto porque va a ser el eje articulador que, junto con la doctora Luz del Carmen Vilchis, que fue un cuaderno coeditado entre la Universidad de Palermo y la Universidad Nacional Autónoma de México, que también representa la doctora Vilchis, en el cual este ha sido el eje rector. Repensar entonces la articulación entre los diseños y los estereotipos. Y desde distintos ejes, cada uno de quienes nos acompañan hoy, de nuestros investigadores, han abordado esa temática. Eh, ¿Quieres compartir algo al respecto, Luz? ¿O te parece que ya? Es solo Dime. una breve aclaración, Marina, porque hubo algo de inquietud preguntándonos por qué el año pasado se había hecho una presentación con el mismo tema. Y lo hicimos, bueno, porque suponíamos que alcanzábamos a consolidar el número, pero no fue así. La edición salió mucho después. Ahí sí yo quisiera comentar que la Universidad de Palermo, en un esfuerzo impresionante, descomunal, lleva publicados 50 y pico. 50 y pico, 257, algo así, 257 números de cuaderno, lo cual es algo verdaderamente fuera de lo que a veces imaginamos en una publicación. Esto significa un trabajo enorme. Y claro, hicimos la presentación, pero en aquel momento no teníamos realmente el grupo final que iba a publicar en el cuaderno. Actualmente el cuaderno está en físico y en manera, Digital. digamos, PDF, en formato PDF, lo pueden descargar los individuales, y ahora sí, pues tenemos el conjunto de todos los participantes del cuaderno, por lo cual decidimos eh, hacer una presentación formal de los participantes, porque está sucediendo lo mismo con el cuaderno de este año, es decir, estamos, digamos, en esa enorme fila de cuadernos que están surgiendo poco a poco, y no tenemos consolidado el grupo final del cuaderno de este año. Entonces, tomamos la decisión de repensar, resignificar y volver a reflexionar sobre la temática del cuaderno ya publicado con quienes participamos en él, y el año próximo lo haremos con el cuaderno 2025. Solo quería hacer esta aclaración. Exacto. Van por el cuaderno 276. Así que nosotros ya con el cuaderno 241 somos historia. Pero recuperamos la idea de ser historia, de poner de manifiesto los aportes que ya están publicados y ahora sí articular esta lógica de investigamos y publicamos y socializamos lo que hacemos en este espacio en el que los autores no solo tienen
una voz escrita en esta publicación, sino que pueden dar cuenta no solo de lo mismo, sino de otros aspectos que quizás han quedado por fuera del escrito y lo ponemos de manifiesto aquí. Bueno, dicho todo esto, entonces, vamos a dar comienzo a las exposiciones. Em, eh, Querida Luz, te toca Sí. comenzar con tu aporte titulado Arquetipos y estereotipos en discursos políticos, publicitarios y educativos del diseño. Por un tema operativo, voy a dejar que cada autor, autora, se autopresente, que lo van a hacer de una manera muchísimo más eficiente que lo que puedo hacer yo presentando formalmente a cada uno. Bien, pues gracias Marina por esta oportunidad. Y bueno, soy Luz del Carmen Vilchis, trabajo en la Facultad de Artes y Diseño de la UNAM y soy co-coordinadora del cuaderno en la línea de investigación en diseño junto con la doctora Marina Matarrese. En esta ocasión, yo me permití trabajar este tema de arquetipos y estereotipos en los discursos político, publicitario y educativo del diseño, eh, tratando de confrontar esta idea de que se trata en realidad de una antinomia, es decir, filosóficamente una antinomia nos habla de los opuestos, de opuestos que se confrontan y que se complementan, pero que es importante siempre tener la referencia a ambos. Por un lado, el arquetipo como este modelo universal que nos presenta ciertos patrones de la naturaleza humana de manera sobre todo simbólica, y por otro lado el estereotipo como esta simplificación un poco más superficial que puede ser negativa, no necesariamente, esto es muy importante reconocerlo, no necesariamente, pero sí se consideran muy reduccionistas porque no llegan a esta modelización de los elementos. Eh, Tanto en los arquetipos como en los estereotipos, pues encontramos esta otra antinomia, que es la de objetividad y la subjetividad, y esto tiene que ver con cómo interpretamos lo representado eh, a través de percepciones que tienen una significación. Evidentemente, aquí estamos condicionados tanto por nuestra experiencia como por el contexto desde el cual hacemos esta interpretación. Siempre hay esta confrontación entre arquetipos y estereotipos, porque sí se entiende como el carácter más simbólico en el arquetipo. ¿Por qué? Porque son mucho más universales y los estereotipos sí son más particulares, si habláramos en jerarquía. Entonces, esta relación es muy importante porque las narrativas culturales a veces se basan en un arquetipo y lo que nos presentan es un particular, es decir, un solo fragmento y eso lo transforma en un estereotipo. Yo abarqué tres discursos que son los más importantes en el diseño, sobre todo en el diseño gráfico, que son el publicitario, que por excelencia representa el estereotipo, siempre nos lleva a través de cuestiones muy marcadas en las que sus narrativas crean una serie de prejuicios en los perceptores. ¿Por qué? Porque condicionan a veces factores socioculturales, sobre todo aquellos que tienen que ver con el género, con lo étnico o con cierto tipo de tensiones sociales, ¿no? Esto es sobre todo en la publicidad o en las representaciones de la publicidad en la televisión, actualmente en los medios digitales, pues encontramos una gran cantidad de estereotipos que ahí sí son sumamente reduccionistas. Pasa mucho con las campañas. En la propaganda política también encontramos los estereotipos.
¿Por qué? Porque lo que tratan con las campañas de propaganda política es modelar nuestra percepción de la imagen de un candidato o de un partido o de un líder. Y en ese sentido, pues nos van a presentar desde el vestuario, sus atributos, sus asociaciones con ciertos sectores de la sociedad y la representatividad que tienen ante las minorías para hacerlos ver con un halo de poder que a veces llega incluso a estar divinizado, ¿no? Es muy interesante porque el estereotipo de político eh, obviamente es para generar confianza, pero también para delegar lo que nosotros queremos en la polis en un solo personaje, ¿no? En un solo líder. En el caso del diseño educativo, el estereotipo no es tan común, en realidad se trabaja más con el arquetipo. ¿Por qué? Porque sobre todo en la educación formal, pues lo que tratamos es de que haya un aprendizaje de cuestiones mucho más universales. Hablamos de también la educación en valores, en principios, en las concepciones que tenemos del mundo, del universo, y tiende a ser mucho más arquetípico. El estereotipo en el diseño educativo se ve mucho más en el diseño o en la educación no formal, que es aquella que recibimos a través de todos los diseños que recibimos, ya sea por dispositivos digitales o bien por publicaciones, que todavía las hay, todavía hay periódicos, todavía hay revistas, y ahí sí recibimos una educación no formal a través de muchos estereotipos. El impacto de los estereotipos, pues es que influyen obviamente en el sentido de pertenencia, en la perpetuación de ciertas desigualdades, si es que tienen una visión negativa, pueden contribuir a la creación de monoculturalidad, que esto pues no es recomendable porque lo que tratamos es de la hiperculturalidad, es decir, de expandir y no de reducir. Y aquí hay una consideración, sobre todo de tipo ético, en el diseño que sí debe considerar cuál es la distancia de diseñar entre arquetipos o desde arquetipos o desde estereotipos. Y de ahí de qué manera impactan, persuaden, convencen, ocultan o muestran agendas, significados y sobre todo el sentido que el diseño tiene que ver en la vida de todos. Pues muchas gracias. Esta es la presentación de mi aportación en este cuaderno. Muchísimas gracias, Luz del Carmen. Un placer como siempre. Y ahora continuamos con como ya está escrito en el chat, se los reitero, quienes quieran hacer algún comentario, pregunta, etcétera, utilicemos el chat y lo vamos leyendo y vamos dando lugar a las intervenciones de todos los participantes. Ahora bien, vamos a darle paso al aporte de Elía del Carmen Morales González y Jessica del Moral Zamudio a partir de su aporte, de su artículo titulado El uso del color rosa en el diseño como estereotipo cromático de género. Bien, buenos Se ve días. perfecto. Agradezco la invitación en nombre de Jessica del Moral y Elia Morales. Nosotros vamos a hablar del uso del color rosa en el diseño como estereotipo cromático de género. En este artículo nosotros reflexionamos sobre la manera en que el diseño ha incidido en la construcción de la identidad del género femenino, a partir de códigos cromáticos a los cuales se han asociado significaciones que han sido legitimadas por instituciones y diseñadores, y de las cuales se han apropiado las personas bajo la lógica occidental dictada por un sistema capitalista neoliberal que las ha normalizado como narrativa dominante. En este contexto, el estereotipo, como construcción cultural, responde a una serie de creencias que participan en la generación de la identidad social, entendida como una caracterización superficial de un grupo.
El diseño contribuye a estos procesos mediante la presentación de los códigos cromáticos que propician formas de percibir, imaginar y pensar. Para ello, nosotros, para identificar históricamente la asignación cromática a la separación de géneros en objetos de diseños orientados al consumo, retomamos las investigaciones de autoras como Job Pauletti y cuestionamos los sesgos conscientes o inconscientes que se producen a partir del acto de diseñar, que favorecen la segmentación y clasificación social, para plantear algunos elementos orientados a una práctica de diseño con perspectiva de género que resulte más inclusiva. El artículo está estructurado de la manera en la que se aprecia en la diapositiva. Hablamos del diseño, del rosa como color, la revisión histórica de sus significados, relación rosa y femineidad, para hacer reflexionar sobre qué implica lo femenino desde esos estudios de género y cuál sería un diseño con perspectiva de género. Para ello, como finalmente el diseñador establece la comunicación visual mediante mensajes, él utiliza códigos, en este caso morfológicos, cromáticos, fotográficos, tipográficos, para construir diversos discursos. Las dimensiones sintácticas, semánticas y pragmáticas determinan la manera en que se realiza ese proceso comunicativo y el contacto frecuente con los mensajes propicia formas de percibir. Es aquí en donde entra mucho la responsabilidad del diseñador. Para que esto se lleve a cabo, es necesario que el diseñador conozca los aspectos culturales que identifican y distinguen el sector en el que el perceptor esté inmerso. Hay que puntualizar que los mensajes diseñados nunca son inocentes, siempre responden a una intención y que los estereotipos son ideas materializadas mediante esas imágenes. Cuando nos referimos al rosa, tenemos que hablar de un color. Entendemos por color el color como una sustancia colorante, pero también el efecto del color como la sensación que el ojo recibe. Desde esta experiencia y desde la unión de ambos, la apariencia del color material cambia según la iluminación e influencias cromáticas de los objetos de la luz sobre los objetos. Aunado a ello, la sensación del color depende de tres constantes: el tono, la saturación y la luminosidad. El color rosa se origina a partir de la mezcla del blanco y del rojo. Se caracteriza por una alta luminosidad y a este se le han asignado diferentes nombres de acuerdo a su uso y su significación. Así encontramos un rosa pétalo, un rosa antiguo, un rosa caramelo, hasta un rosa Barbie. En cuanto a la significación, este es producto de factores culturales de asignación histórica o simbólica. Cesarini señala que el rosa se asocia con la infancia, la inocencia, el amor, la dedicación total, la ayuda a los demás, la sensibilidad, el encanto y el refinamiento. Sin embargo, estas acepciones han ido cambiando también temporalmente y vinculada también con las cuestiones materiales. Así, por ejemplo, se habla también de que en el siglo XVIII los aristócratas utilizaron el color rosa como un signo de refinamiento. Sin embargo, hay quien se atreve dentro de esta caracterización y en la utilización de los estereotipos a plantear la característica de lo femenino vinculado o en función de las cualidades del color, como es hablar de que es un color tímido, suave, dulce y romántico, y que su falta de vitalidad lo hace la imagen de la feminidad y el afecto. Afirmación que sin duda subjetiva es producto de un estereotipo. A continuación, Jessica va a continuar con la presentación. Muchas gracias, Elia. Buen día, buena tarde en Argentina y mucho gusto en saludarles. Esta asociación entonces entre color y género
estamos planteándola nosotros también desde esta revisión de las teorías fenomenológicas de la corporeidad humana, las cuales presentan una clara distinción entre causalidades fisiológicas y biológicas ligadas al sexo y los significados asumidos en relación a ideas históricas que redundan en la estructuración de la existencia corporal. En este sentido, plantean al cuerpo como un portador de significados culturales. Retomando la definición de Judith Butler que tenemos aquí respecto al género, es entonces posible considerar que la concepción de género en sí misma es también transformable en relación a una sociedad y una temporalidad. A lo largo del artículo que escribimos, se evidencia que los significados que se han asociado histórica y culturalmente al color rosa han sido diversos y en muchas ocasiones incluso contradictorios, puesto que son atribuciones que dependen de un grupo social particular en un momento específico, por lo cual podemos decir que el color no es algo que exista de manera inherente, objetiva e independiente, sino que es una sensación modificable. En nuestra revisión, resultó evidente que su asociación con un género también ha sido cambiante. Sin embargo, al establecerlo como una caracterización social de la feminidad a partir de los años 50, se le ha convertido en un estereotipo que ha sido aprovechado por la mercadotecnia para encuadrar el consumo de todo un sector de la publicidad a partir de la convergencia de diseñadores, medios de comunicación e industrias. Aquí estamos hablando simplemente de un ejemplo que es el impuesto rosa, el cual es un incremento en el coste de productos dirigidos a mujeres en relación a productos similares orientados al consumo masculino. Hay algunas marcas que venden productos que son idénticos, con una importante diferencia de precio para hombres y para mujeres. Estudios realizados en México muestran que dicha diferencia puede ser hasta del 79% de incremento en la versión femenina, particularmente en elementos que están dirigidos hacia el cuidado personal y en juguetes que además se diseñan o se empacan en color rosa. Este impuesto se suma a la existencia de la brecha salarial por género, la diferencia entre el salario bruto promedio por hora de los hombres y de las mujeres por desempeñar las mismas tareas, colocando a las mujeres en una importante situación de desventaja económica. Para concluir, nosotros planteamos que si la experiencia del color es una sensación modificable de significados atribuidos y el estereotipo es una construcción cultural que participa en la generación de identidad social, la cual se materializa a través de imágenes, formas y colores, los cuales conforman el lenguaje del diseño, entonces desde esta disciplina es posible contribuir a la conformación de otros tipos de discursos. Y de esta manera reconocemos que el diseño tiene la capacidad de ser un poderoso medio de opresión o de empoderamiento. Y con ello terminamos la presentación de nuestro artículo. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ambas por la exposición y el aporte que ha constituido a este número de cuadernos. A continuación, le damos la palabra rapidísimo. Ya les conté que cualquier tipo de interacción que tengan ganas de hacer, la hacemos vía chat, al menos hasta garantizar que todas y todos hayan podido exponer por un tema de tiempo. Continuamos con el aporte de María Gabriela Villar García, Ana Aurora Maldonado Reyes, María del Pilar Alejandra Mora Cantellano, en el aporte titulado El constructo social de los estereotipos femeninos dentro de los campos laborales de las diseñadoras mexiquenses. Gracias, qué amable. ¿Me escucho bien? Perfecto. Qué amable. Pues buen día, buenas tardes por allá por Argentina. Agradecemos pues la posibilidad de la participación a la doctora Marina y a la doctora Luz del Carmen. Nos da mucho gusto este día compartir con ustedes una investigación, más bien datos relevantes de una investigación que realizamos pandemia y pospandemia. Deme un segundito a ver si quiere
avanzar mi presentación, ¿sí? Bueno, esta investigación se llamó La práctica profesional de las mujeres diseñadoras mexiquenses y sus campos de acción. Se contextualizó en una convocatoria de lo que en este estado es el COMECIT, y bueno, que saca para mujeres científicas, en donde, bueno, la doctora Ana, que está aquí, es la líder de este grupo, y junto con el cuerpo académico y diferentes diseñadoras con las que hemos estado trabajando, mucho más jóvenes, realizamos un equipo y nos dimos a la tarea de hacer un ejercicio muy interesante, que es el que les venimos a presentar el día de hoy. Entonces, bueno, ¿qué sí tenemos que decir? Que es una investigación muy in situ, porque se contextualiza en el Estado de México, dadas las características de nuestro estado, es un estado y una zona industrial en donde, bueno, la participación del diseño industrial y gráfico ha sido importante. Más sin embargo, sí queremos mencionar que nos parece importante que se pueda replicar en otras zonas, no solamente en nuestro país, sino en otros países, porque se está construyendo desde la voz de las mujeres precisamente pues vamos a decirlo, la vida profesional de las diseñadoras en los distintos lugares. Entonces, bueno, esta investigación tomó en cuenta los entornos laborales de investigación, de docencia, iniciativa privada y servicio público. Se realizaron diferentes conversatorios a través de una metodología en donde, bueno, hubo una serie de preguntas muy interesantes con resultados también muy interesantes en donde, bueno, bueno, se dieron 8 grupos focales a partir precisamente de los esquemas que les acabo de presentar, con una discusión semiestructurada, permitiendo a las participantes compartir libremente sus experiencias, pensamientos y percepciones sobre su práctica, así como sobre los estereotipos o no de género que enfrentan en sus entornos laborales. Sí tenemos algunos resultados en términos de que tanto en el diseño gráfico como en el diseño industrial se vive diferente, se viven diferente estos estereotipos. Sin embargo, también tenemos algunas cuestiones en donde, bueno, sí convergen. Estos conversatorios, debemos decir que conforme se iban dando, se iban manifestando también como historias de vida de las diseñadoras, algo que también nos parece importante mencionar porque fueron espacios también que nos permitieron eso, ser espacios seguros a través precisamente de estas plataformas en donde pues se comentaron, sí, cuestiones de cómo se han dado ciertos estereotipos, pero también de cómo se han vivido las carreras en los diferentes ámbitos. Y me parece que eso es lo que de alguna manera nos permite mostrar pues desde una perspectiva de género. Y bueno, presentándoles precisamente algunos resultados. Predomina una persistencia de estereotipos de género en el ámbito laboral del diseño, aclarando que no son privativos del área, sino que se reproducen de manera generalizada, es decir, no solamente es para las mujeres que nos dedicamos al diseño, es de manera generalizada y bueno, pues es algo que tenemos que seguir investigando, algo que tenemos que seguir deconstruyendo, ¿sí? En específico, desde la experiencia de la investigación, se observa una necesidad de deconstruir estos roles y estereotipos para que las mujeres diseñadoras puedan vivirse desde los distintos ámbitos mucho más seguras, espontáneas, libres, y sin embargo la condición estereotipada sigue afectando algunas oportunidades y percepciones, sobre todo en el campo, por ejemplo, de la industria. Otra conclusión es que es necesario seguir dialogando sobre el tema para evitar que estos estereotipos influyan de manera negativa. Y bueno, este texto que invitamos a reflexionar y a leer ofrece una visión general de la práctica del diseño desde una perspectiva de género, mostrando experiencias profesionales, pero también personales de un grupo de mujeres diseñadoras. Y bueno, aquí lo importante, al ser investigado y escrito por mujeres diseñadoras,
se resalta la importancia de visibilizar sus experiencias y puntos de vista. ¿Por qué hacemos este énfasis? Porque la historia de la humanidad ha estado escrita por varones. Y entonces creo que ya tenemos precisamente toda esta oportunidad de, desde nuestro género, empezar a escribir nuestra propia historia y divulgarla, difundirla y seguirla construyendo. Entonces, ese es el ejercicio que tenemos de alguna manera pendiente. Y entonces este texto pone en relieve la necesidad de dar voz y visibilidad a las mujeres para combatir las desigualdades de género, para mostrarnos realmente cómo queremos ser vistas y sobre todo mencionar cómo queremos que se siga contando nuestra historia, es decir, cómo queremos que nos perciban y entonces precisamente es un ejercicio que desde la perspectiva de género nos posibilita, nos da voz, ¿sí? Entonces, nos gustaría mucho que de alguna manera esto pudiera seguirse replicando. Un poco al inicio esta mesa, este diálogo, mencionábamos que en este año, en nuestra universidad, en nuestro estado, han sucedido muchas circunstancias, entre ellas que una mujer diseñadora de nuestra facultad hoy es rectora de la universidad en un contexto muy complejo. Ella misma lo decía cuando toma la rectoría. A las mujeres nos ha sido más difícil, nos ha sido mucho más complicado llegar a espacios, romper techos de cristal, pero bueno, es algo que estamos logrando hacer en contextos más complicados, pero seguimos caminando. Y la pregunta sería, ¿cómo queremos seguir contando nuestra historia? Me gustaría, nada más por último, darle un minutito a mis compañeras Pilar y Ana Aurora, quienes también, si quieren hacer uso del micrófono, han estado muy inmiscuidas en esta investigación. Gracias. Bueno, solamente yo añadiría que parte de los resultados muy importantes fue la reflexión de las diseñadoras en todos los ámbitos que ya comentó la doctora Villar, en esta reflexión de cómo las narrativas han perpetuado los estereotipos masculinos, sobre todo en el área del diseño industrial, dando importancia solamente a las actitudes y a las narrativas de los varones. Y a partir justo de este proceso reflexivo de la investigación, nos complace mucho que algunas de las participantes en esta investigación modificaron, reflexionaron estas actitudes y notaron la creación de los estereotipos. Y a partir de estas discusiones se ha cambiado la manera de visualizar a la profesión. Me parece que esto sería muy importante destacar. Muchísimas gracias. Gracias. Bueno, yo brevemente comentarles que les he compartido en el chat el libro que se publicó en el sentido mismo que la doctora Villar comentaba, la posibilidad de replicar esta investigación en otros espacios, porque los resultados son muy interesantes y como comenta la doctora Mora, hemos podido hacer reflexión a partir de este trabajo y un llamado a la acción en relación a la sororidad entre nosotras, ¿no? Entre las diseñadoras. Muchas gracias. Muchas gracias. Por nuestra parte sería todo. Muchísimas gracias entonces por el aporte. Ahora sí, le vamos a dar el espacio a Celia Guadalupe Morales González con su aporte La arbitrariedad del signo en el diseño visual y su ineludible relación con los estereotipos. Sí, muchas gracias. Comparto mi pantalla. Bien. Espero se esté viendo correctamente. Perfecto. Sí, muy bien. Bueno, pues muchas gracias por esta oportunidad. Es un gusto, como siempre, tener la posibilidad de obtener nuevas informaciones, diferentes puntos de vista.
con estas investigaciones que siempre nos nutren. Y bueno, pues también agradezco a la Universidad de Palermo por esta oportunidad. Bueno, yo le titulé a este trabajo de investigación La arbitrariedad del signo en el diseño visual y su ineludible relación con los estereotipos. Aquí presento un análisis crítico sobre cómo el lenguaje visual construye y perpetúa significados y la urgencia de una representación más auténtica en el diseño contemporáneo. Es decir, tengo la preocupación por buscar otras posibilidades de pensar el diseño y de llegar a su realización a partir de considerar algunos aspectos que han estado siempre presentes, pero que de alguna u otra manera, al momento de diseñar, dejamos a un lado. En este caso, pues los estereotipos, como ya han mencionado, son construcciones sociales que moldean la percepción. Es decir, nos hemos educado de alguna manera a través de la historia, a través de imágenes, a través de signos, íconos, que nos han de alguna manera llevado a realizar siempre proyectos o diseños que pues se vuelven muy generales. Y esto, pues sí, de alguna manera nos han orillado o a partir de estas convenciones sociales, pues a utilizar estos estereotipos a veces de manera inconsciente. Por eso aquí planteo que es crucial abordar críticamente los estereotipos, los que hemos utilizado hasta ahora, para promover una representación diversa y equitativa, reconociendo y valorando también las múltiples identidades humanas. Para este trabajo, pues tuve que fundamentar la propuesta y los argumentos y tomé algunas definiciones como de InMujeres en unas publicaciones que se hacen aquí, también del Gobierno de México, en donde la definición aparece como la construcción simbólica que encapsula expectativas y cualidades sociales atribuidas a individuos, reflejando lo que se considera adecuado en términos de comportamiento y características personales. El impacto, según Ibata, son imágenes distorsionadas o inexactas de la realidad que limitan la capacidad crítica, obstaculizando la identificación y corrección de actitudes prejuiciosas. Estas definiciones sirven para hacer la reflexión, precisamente, para pensar qué es lo que hemos estado haciendo o de qué manera estamos evaluando los productos de diseño. El poder del diseño consiste en reforzar o desafiar. El uso indiscriminado de estos estereotipos en el diseño visual plantea preocupaciones éticas y culturales. Por lo tanto, se busca promover una representación más diversa, auténtica y equitativa. Aquí me apoyé desde el planteamiento de Munari sobre lo que menciona que para él es una observación y experimentación para desafiar los clichés. O sea, es una oportunidad para reflexionarlo. Y desde Frascara, que aboga por un diseño consciente que cuestione los estereotipos y busque representaciones inclusivas. ¿Cuál sería el desafío entonces? Subvertir los clichés, aquí con una propuesta, con ironía y crítica, para fomentar la reflexión social. A veces estamos ya tan acostumbrados a ver o somos ya muy poco sensibles sobre lo que vemos y dejamos que las cosas pasen sin hacer una reflexión. Y yo creo que es momento también de buscar que lo que miramos, que lo que hacemos, lo que diseñamos, pues nos invite precisamente a llevar a cabo una reflexión crítica. ¿Qué es lo que nos pasa ahora con estas influencias mediáticas y tecnológicas? Ahora estamos pasando, ¿no? En estos últimos tiempos, de la pantalla a los algoritmos. Es decir, los estereotipos se manifiestan en la división de roles de género, como ya lo han mencionado quienes me han antecedido,
en la representación mediática y pues ahora también con los algoritmos de la inteligencia artificial, donde pues justo si no lo reflexionamos críticamente, estos datos pueden incluso ampliar estos prejuicios, ¿no? De los que ya tanto hemos hablado. ¿En dónde? Desde los roles de género, a través de los medios de comunicación y, por supuesto, ahora con estos algoritmos de la inteligencia artificial. Todo eso, bueno, es una reflexión que hago, igual en el texto, sobre todo con esta intención de repensarlo. Ahora, ¿cuáles son estas perspectivas psicológicas que hay que considerar sobre los estereotipos? Yo mencioné que habrá que pensar, ¿no? Que hay que reflexionar ahora sobre lo que estamos diseñando, considerando todos estos aspectos. Y bueno, encontré que desde la psicología, estos estereotipos pueden ayudarnos a simplificar la realidad, pero también pueden llevarnos a llevar a cabo percepciones inexactas y sobre todo la perpetuación de prejuicios, que son los que ahora hemos estado batallando. ¿En quiénes me apoyé? En Gordon Allport, en Irene Hanson, en Sandra Harding, en Lorraine Towley y, perdón, me regresé. Y bueno, esta es la base, es el sustento también para la reflexión que planteo en el texto. Ahora, ¿cuáles son esas diversas miradas sobre el fenómeno de los estereotipos que planteo, ¿no? Y a través de la cual también propongo la reflexión? Desde la semiótica, donde los estereotipos son considerados como signos culturales, la psicología social, con la relación en la formación y mantenimiento de la mente humana, la teoría crítica de los medios, el feminismo y los estudios de género, la sociología y la antropología cultural. ¿Cuáles son estas aproximaciones epistemológicas? Lo planteé desde el constructivismo, el pragmatismo y la semiótica. En el constructivismo, los estereotipos son representaciones simplificadas, construidas a través de la interacción social y cultural. No son objetivos, sino interpretaciones subjetivas que emergen de experiencias compartidas. Igual el pragmatismo, en donde son herramientas útiles que simplifican la comunicación y facilitan la interacción social, proporcionando atajos cognitivos. Son construcciones flexibles y adaptables. Y desde la semiótica, el análisis de signos y símbolos utilizados en la comunicación visual y su relación con la construcción y perpetuación de estereotipos. Estas son las aproximaciones epistemológicas que me permitieron plantear el signo arbitrario. Desde Saussure, la convencionalidad del lenguaje visual revela que la relación entre la imagen y su significado es convencional, no intrínseca. No hay una conexión necesaria o evidente entre la forma del signo y lo que significa. Esto ya es un análisis mucho más concreto en función de lo que hemos logrado con las convenciones culturales, ¿no? Al 100%, es decir, el significado de una imagen es influido por códigos culturales y sociales que nosotros mismos hemos ayudado a perpetuar. Después hay una disminución porque las interpretaciones sí pueden cambiar según los espectadores y su contexto, pero posteriormente tenemos esta breve reducción en la flexibilidad y creatividad. Es decir, que no nos hemos permitido plantear nuevos significados y expresiones y fomentar la innovación. Tenemos una reducción, digamos, es muy poquito lo que hemos considerado en ese aspecto. Entonces, aquí para el proceso, es decir, cómo el diseño refuerza estos estereotipos, es lo que nosotros hemos estado llevando a cabo, ¿no? Entonces, si planteamos desde el signo arbitrario, a partir del análisis de las convenciones culturales, pues hay, perdón, discúlpenme, hay esto, ¿no? Estos estereotipos inevitablemente se están infiltrando, ¿no? Y por lo tanto, sin querer, pues tenemos estos resultados del diseño. Por lo tanto, tenemos que pensarlo, tenemos que repensarlo para que logremos que nuestros sistemas de comunicación sean más flexibles y adaptables a diferentes culturas y contextos, o sea, que sean más originales.
Y bueno, pues la responsabilidad para quien diseña, ¿no? Es un llamado a la acción, desarrollar una conciencia crítica, cuestionar estas convenciones y entender las implicaciones culturales de cada elección del diseño, una deconstrucción activa, desafiar activamente los estereotipos visuales, presentando representaciones diversas y multifacéticas, y por supuesto considerar la inclusión y la equidad, diseñar para y con diversas comunidades, asegurando que las representaciones sean auténticas y respetuosas. En conclusión, es el diseño consciente para una sociedad inclusiva y el uso de estereotipos en el diseño visual que puede perpetuar prejuicios, pero también ser subvertido para fomentar la reflexión y una representación más inclusiva. Por lo tanto, la interdisciplinaridad y el compromiso ético son claves para comprender los diversos contextos culturales y promover una sociedad justa. En términos generales, es cómo está organizado el documento que se publica, y a partir de estas investigaciones y las reflexiones que he considerado para esta manera de pensar ahora para el diseño. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ti, Celia. Continuamos entonces con el siguiente aporte que se titula La construcción de imágenes mentales y de estereotipos en el acto de diseñar, formas de vinculación entre diseñadores y no diseñadores. Este aporte es de Liliana Ceja Bravo y Leobardo Armando Ceja Bravo. Hola, ¿qué tal? Buen día a todos. ¿Cómo estás, Liliana, Leobardo? ¿Cómo andan? Yo me voy a permitir hacer la presentación en nombre de Leobardo y en el propio. Es un texto que trabajamos juntos y que ahora mismo comparto. Y que como siempre, algo falla y no deja compartir, pero no sé, Leobardo, no sé si tú estás... ¿Tienes los permisos? Sí, no Sí, tiene que ver con eso. creo Perfecto. que tiene que ver con mi computadora. No hice una prueba anteriormente. A ver, un momento. Sí. Estaba leyendo el chat y bueno, hay agradecimientos, eh, muy interesante la ponencia, la educación y el diseño. Es importante hablar de los arquetipos en el diseño. Comparten el libro. Y gracias, muy interesante, dijeron, ¿no? Cómo salvar los sesgos, sobre todo con la IA, ¿no? Y todas las imágenes que producen a través de esta, también con respecto a la última aporte. Sí, ustedes sigan nomás haciendo, decidiendo qué van a hacer. Leobardo, dime. Perdón, gracias. A mí tampoco me permite compartir, pero bueno, para no robarnos tiempo, si quiere lo vamos platicando y bueno, pues Perdón, pueden compartir todos, porque están todos habilitados con cámara, micrófono y para compartir pantalla. Entonces no es desde es más nuestra los... configuración, creo. Ah, perfecto. Sí, pero bueno, exacto, para no robar tiempo, igual comienzo platicando que, bueno, pues este texto y en esta ponencia se presenta, bueno, pues una reflexión de cómo los estereotipos y las imágenes mentales inciden en el acto de diseñar. Y el diseño nos enfrenta justamente a la responsabilidad de representar al otro, pero aquí, bueno, pues la pregunta es cómo lo hacemos y desde dónde lo estamos haciendo. Y por supuesto, desde qué imágenes mentales estamos partiendo. Este trabajo lo que busca es problematizar estos procesos y proponer rutas para una práctica de diseño pues mucho más consciente y comprometida. También partimos por entender pues qué son estas imágenes mentales que utilizamos para diseñar, y en el diseño definimos que no es un acto neutro ni únicamente técnico, sino que implica procesos mentales, simbólicos y sociales. Partimos también de la premisa
que los objetos de diseño configuran representaciones sobre las personas, los grupos y los entornos, y también de que el diseño y la realidad misma están atravesados por estas imágenes que a menudo derivan en estereotipos. El propósito entonces es reflexionar cómo estos procesos influyen en las prácticas de diseño y cómo podemos responder a ellos desde la ética y desde el concepto de alteridad. Y para ello, pues será fundamental entonces entender que estas imágenes mentales que pues, utilizamos para diseñar son construcciones cognitivas que condensan nuestra percepción del mundo. Citamos a Damasio, que nos menciona que, bueno, pues estas imágenes mentales se originan por estímulos sensoriales que activan conexiones neuronales. Estas imágenes no son meramente internas y al momento de diseñar, pues son compartidas y se transforman en representaciones culturales. En diseño, estas imágenes mentales son la base con la que los diseñadores interpretamos y reconocemos al otro, y a veces pues de forma reduccionista, como ya se ha apuntado anteriormente. Como apunta también otro autor citado, Villa, nos dice que las imágenes condensan la realidad del mundo y por eso diseñamos comunicaciones visuales de este. La pregunta es, ¿qué realidades estamos proyectando y a quién dejamos fuera de estas representaciones? Lo que diseñamos no es neutro, como ya se mencionó, y es el resultado del entendimiento y la condensación del mundo. Lo que resulta importante considerar es cuando estas imágenes mentales se convierten en estereotipos, y los estereotipos pues son justamente estas generalizaciones sobre grupos sociales que simplifican las características y que se van consolidando a partir de la repetición cultural y que nos ayudan a procesar la realidad, pero también la distorsionan, la limitan y la excluyen. Como diría María Tuyó, las imágenes en la cabeza que se instalan en nuestra percepción son las que se instalan en nuestra percepción del otro. También se hablan de los en este texto se habla de sesgos cognitivos como atajos mentales que usamos para decidir rápidamente, pero que afectan directamente al diseño, como el sesgo de confirmación, cuando buscamos datos que reafirman lo que ya creemos nosotros de las personas, sesgo de disponibilidad, cuando diseñamos en función de lo más familiar o visible, a partir de lo que conocemos nosotros como diseñadores, sesgo de representatividad, lo que suponemos de un grupo y que lo consideramos homogéneo, y sesgo de autorreferencia, que diseñamos desde nuestras propias experiencias y sin considerar la diversidad. Estos sesgos generan decisiones excluyentes y diseñar sin cuestionar estos sesgos pues reflejará prejuicios que se van permeando y que se van consolidando en la sociedad. Pero bueno, si reconocemos esto, tenemos que asumir que el diseño, que diseñar desde estos estereotipos, pues es una forma, siempre será una forma de exclusión. También hablamos de el concepto de responsabilidad hacia el otro, en donde, bueno, pues desde Derrida, Levinas sugieren que la alteridad es un proceso en constante construcción, y en el diseño esto significa pasar de ver a las personas como entes o usuarios pasivos y reconocerlas más como co-creadores y como agentes, es decir, que tienen una agencia y decisión propia. Implicar ir más allá de la segmentación de mercados, por ejemplo, ¿no? Una herramienta utilizada de manera como muy recurrente en el diseño, para preguntarnos quién tiene voz en el proceso de diseño, pues será un paso como fundamental y que consideramos importante desde la propia práctica y la enseñanza del diseño. Entonces, el concepto de alteridad se vincula con enfoques como el diseño participativo, el diseño del sur, el diseño centrado en las personas o el diseño centrado en la humanidad, nombrados por Norman, Mancini y Sanders. Y nosotros proponemos pasar del diseño para los otros, en donde mantiene al diseñador en el centro del proceso, para pasar al diseñar con que implica, o con los otros, que implica la co-creación y reconocer la agencia de este otro. Y diseñar desde los otros también es partir desde su visión, sus necesidades y sus saberes. Y digamos que cada una de estas rutas exige diferentes y distintos niveles de comprensión, de ética y de postura política frente a los demás. Y esto nos lleva pues justamente a proponer diversas rutas, ¿no? Tanto en la práctica del diseño de la disciplina como en la propia enseñanza. Algunos de los apuntes finales, resumimos, digamos,
algo que mencionamos en el texto, en 6 puntos esenciales que se proponen. Primero, el diseño debe reconocer las múltiples identidades, culturas, contextos presentes. La empatía, otro punto será, la empatía debe guiar el proceso proyectual desde el inicio. Y por supuesto, al final, no nada más en la entrega de los proyectos, productos de diseño, sino las consecuencias que estos tienen ya entrado en el contexto. Los productos, servicios y en general los objetos de diseño deben materializarse desde principios éticos y desde justicia simbólica. El diseño tiene que reflejar un compromiso con la diversidad. También proponemos que se requieren modelos de diseño que respondan a necesidades actuales desde lo social y lo humano en sus múltiples dimensiones, y que también hay distintas formas de vincularnos, como lo decíamos, movernos del diseño para los otros a diseñar con los otros y desde los otros. El diseño, y ya para cerrar, el diseño tiene hoy el reto de repensarse como una práctica relacional, situada y sensible, y reconocer estos estereotipos, cuestionar estas imágenes mentales desde donde estamos construyendo estos estereotipos y abrirnos a la alteridad. Son pasos ya, como se ha mencionado, importantes para plantear, ¿no?, desde otras perspectivas el diseño, y solo así vamos a poder pasar de una práctica fragmentada a una mucho más inclusiva, en donde el diseño deje de separar y comience a unir. Concluimos reafirmando que los diseñadores podemos prevenir o disminuir, digamos, estos sesgos si se cultiva o se promueve la introspección, la apertura y la disposición al aprendizaje y la apertura al conocimiento de los otros y de todos estos diversos saberes que surgen a partir de este conocimiento, y que la empatía debe ser justamente el eje central de una práctica proyectual. Una cita mencionada en el texto de Leobardo Ceja nos menciona, que es con la que me gustaría cerrar esta presentación, es pensar en el otro como si se tratara de uno, es el primer paso hacia una empatía transformadora. Y pues por nuestra parte sería todo. Una disculpa por los inconvenientes técnicos, pero bueno, creo que importante será compartir esta experiencia. Si gustas comentar algo, Armando, adelante. No, nada más pues hacer la invitación para que se adentren a todo el cuaderno completo, pues para profundizar siempre en todos los temas que se han abordado. Muchísimas gracias a ambos. Ahora le damos voz a Ruth Verónica Martínez Loera, que está aquí en la sala con el título de su texto, que se llama El diseño, un arquetipo cultural que analiza la vida comunitaria. Hola, buenos días. ¿Sí me escuchan? Perfecto. Ahora mejor. Sí, gracias. Yo les voy a platicar un poco de este proyecto en el que se estuvo construyendo. Primero fue una revisión de entender por qué el diseño gráfico está también reconfigurado como un estereotipo cultural, aunque es un tanto ambicioso. La idea nada más era como centrar cómo el propio diseño tiene todo un campo epistémico que le ayuda a ir entendiendo por qué puede hacer lectura de estos estereotipos. La comunicación, los elementos simbólicos, la participación cognitiva, la misma narrativa visual y el diseño de información hacen constantemente que se recupere una estética y una persuasión. Esto nos ayuda mucho a ir entendiendo cómo estas lecturas nos llevan a entender cómo en la realidad o cómo en la cultura hay un anclaje de análisis para poder entender cómo nos comportamos, qué es lo que hacemos, qué nos interesa, y también por qué nos reconfiguramos o por qué tenemos estos estereotipos. Esto nos lleva a ver cómo esta relación del estereotipo y la cultura tiene una conexión de la socialización de la cultura, un refuerzo precisamente hacia lo social, donde se incorpora aquello que hace que se perpetúe un estereotipo en la sociedad.
También el juego que han tenido los medios de comunicación con esta representación y construcción que van haciendo que estos signos y lenguajes tengan como una conexión constante y que nos ayudan también a describir ciertos contextos. Estas experiencias, como lo mencionaba nuestra compañera, también van generando percepciones y creencias y cómo a través de ellos hacemos unas lecturas de lo que nos construye o lo que podemos tener en cuenta como narrativas. Todo esto nos ayuda a entender cómo hay una categorización y una generalización de informaciones con los cuales hacemos identificables y aceptables todas estas concepciones que hacemos del entorno. La idea del estereotipo cultural como un eje metodológico nos ayuda como a hacer un análisis de la realidad a partir de interpretación de la cultura. Es muy importante que se vuelva a entender cómo este juego simbólico nos ayuda a ir entendiendo este marco de influencia como han tenido los estereotipos, donde se han reforzado ideas relacionadas con los elementos raciales y étnicos, también con los elementos de género, con la belleza, con la propia cultura, ejes socioeconómicos, la orientación y también las habilidades o discapacidades que hay en el ser humano. Esta lectura de la vida comunitaria expresada como estereotipo cultural nos ayuda a ver cómo este eje de estereotipo también, aparte de etiquetar, nos da la posibilidad de romper como también con nuestros intereses para poder ver en estas prácticas culturales cómo la persona pertenece e interactúa con su propio entorno y cómo de él hace posible una vida cotidiana en donde la pluralidad y el sentido de lo simbólico tiene un eje mucho más integral. Estas relaciones en las que el esquema nos va manejando nos hace ver cómo la comunidad nos ponen visibles sus relaciones, su sentido de pertenencia, sus sistemas, sus posiciones y estos contextos diversos que también en ella se puede ver y cómo a partir de eso se van reconfigurando las esencias de entender una sociedad. El diseño entonces como un estereotipo cultural se genera más como un juego de palabras, como nos permite reconocer estos esfuerzos por comprender, interpretar y valorar las características físicas y simbólicas que hay en la sociedad. Y cómo de ahí no solo se recuperan imágenes y signos, sino también un sentido propio por entender cómo se constituye un ser humano en su propio entorno y dentro de su dinámica social. Eso es en sí lo que presentaría el texto. Gracias. Muchísimas gracias, Ruth, por el aporte y por comentar tu artículo del cuaderno número 241. Bueno, y aquí ahora le toca la palabra a Armando Ceja Bravo en su aporte individual, que es de la responsabilidad social del diseño al diseño de la responsabilidad, imbricaciones entre estereotipos y prejuicios. Leobardo, ¿estás ahí? Bueno, continuamos entonces con el aporte de Marta Gutiérrez Miranda, que se titula El problema de la caracterización del usuario en el proceso de diseño, mitos y realidades del diseño centrado en el usuario. Gracias, voy a compartir. Me paso para acá. ¿Sí están viendo la presentación en PowerPoint? Perfecto, Marta, sí. Muchas gracias, mucho gusto saludarlos a todos. Gracias, Marina, gracias, Luz, siempre por la oportunidad de compartir con todos ustedes. Y bueno, voy a platicarles rápidamente sobre este texto que
que se escribió para el cuaderno 241, el problema de la caracterización del usuario en el proceso del diseño. Me encantaría iniciar pues con la contextualización, un poco hacer como la síntesis de dónde parte el análisis que yo hago. Este es un ensayo totalmente recuperando el concepto y vinculándolo con un enfoque, un marco de trabajo. Para algunos considero metodología, yo lo considero más un enfoque, marco de trabajo para el desarrollo de objetos de diseño, particularmente digitales. El concepto de estereotipo está analizado en el texto que yo planteo desde la perspectiva de la psicología social, la sociología e inclusive desde la antropología. Y en este sentido, bueno, la idea era entenderlo, se desmenuza entendiéndolo como una especie de caracterización en la que se incluyen no solamente los rasgos de la personalidad de una persona, sino también sus maneras de comportarse, sus características físicas, los roles, las ocupaciones que tiene y además estas particularidades individuales, pero también sociales, como ser social, que permiten a los individuos pues ponerles cierta tipificación o ciertas etiquetas. De alguna manera, pues entonces tiene el estereotipo cierto valor simbólico. El primero que trabajó este concepto fue Lippmann en el siglo pasado, en el siglo XX, con este concepto de imágenes en nuestras cabezas, para más o menos establecer una especie de economía cognitiva, es decir, una idea simplista en donde se relacionan imágenes que construimos a manera de patrones o que nos sirven como patrones de referencia de las personas. Por tanto, de alguna manera el estereotipo inicia, o para mí inicia con esta conceptualización de ser un elemento con valor simbólico, que tiene en sí una serie de estructuras representacionales. Estas representaciones son totalmente sociales, del hombre en sociedad, y que cumplen funciones tanto de carácter individual como de carácter social. Es decir, en la apuesta de este documento, el estereotipo es un constructo identitario en el ámbito social. Está, de alguna manera, los individuos categorizados o clasificados porque eso hace que tengan una especie de identidad integrada, que se integra por todos estos elementos que yo planteo como parte preliminar de lo que es el estudio. Siguiendo con el texto, después de desmenuzar el concepto como tal de estereotipo, que obviamente en el texto que ustedes verán tiene muchos otros elementos y que se complementa y que, bueno, como decimos siempre, aquí lo interesante es despertar ese interés para que ustedes revisen el texto completo. Siguiendo con el concepto, a mí me gustó enlazarlo o decidí enlazarlo también con el concepto de lo que denominamos usuario. Porque finalmente, al menos, por lo menos en este enfoque de trabajo denominado diseño centrado en el usuario, pues el usuario se pone en el centro de los procesos como ese individuo ideal que básicamente o técnicamente el diseñador debe de conocer, saber todas sus intereses, necesidades, inquietudes y que en términos generales, nos permite establecer una relación para diseñar objetos, o sea, establecer objetos en función de lo que es un usuario. Entonces, el usuario sería ese alguien que usa algo, ese alguien que le confiere ese valor de uso. Desde la perspectiva del texto que yo trabajé, pues lo relacioné con este enfoque de trabajo que establece su nombre, su tipificación en 1993, Donald Norman, uno de los precursores o promotores de lo que hoy día se conoce como la usabilidad para estos sistemas digitales interactivos. Él acuña este concepto de diseño centrado en el usuario y esto no significa que el diseño en sí mismo no haya sido nunca centrado en el usuario. Norberto Chávez nos decía, si no es para los usuarios, entonces ¿para quién? No, bueno, pero él acuña esta metodología o este marco de trabajo como un producto o ese producto que se configura o que se integra a partir de una serie de requisitos o de necesidades que se determinan de un usuario y que permiten que la experiencia en el uso de ese objeto diseñado sea todavía más rica. Fundamentalmente hoy este marco de trabajo se vincula mucho con el diseño de interfaces o el diseño interactivo vinculado a los dispositivos electrónicos, pero en realidad la visión de este marco, de este enfoque, viene mucho atrás, también situada en el siglo XX, especialmente después de la Segunda Guerra Mundial, a mediados del siglo XX, con una visión en la que los diseños se enmarcan en esta cultura industrial y militar de los 50 y que están hechos para los usuarios, con el objetivo de que se mejore esa experiencia en el uso. Es decir, se diseña para las personas. ¿Por qué lo decidí conectar o por qué establecí la relación de los estereotipos con el concepto de usuario? Porque finalmente el diseño centrado en el usuario busca ese ideal o ese perfil de usuario para que de manera
coherente, consistente, sistemática, se integren los objetos de diseño, los objetos diseñados y le confieran esa experiencia total. Como marco de trabajo, al enfocarse en los usuarios y sus necesidades, pues la idea es que el usuario esté presente durante todo el proceso de creación de ese objeto diseñado. Hoy día se ha extendido su alcance o sus alcances y no solamente es el uso de técnicas o el uso de herramientas, también de metodologías y de visiones que implican conocer a profundidad a un usuario, comprenderlo, tratar de empatizar con él, definir todas esas necesidades, alcances, limitaciones afectivos, psicológicos, motrices, cognitivos, para determinar y ofrecer objetos de diseño que le tengan la posibilidad de proveer esta experiencia enriquecida. Entonces, suman otros elementos a este diseño centrado en el usuario. Otra de las cuestiones que se suman es la famosa UX, la User Experience, la experiencia de usuario, que además de tener un perfilado de ese usuario o de establecer estereotipos de usuarios, nos permite incluir emociones, sensaciones y valoraciones. Pero, pues la pregunta o las preguntas que me hice a lo largo de este texto para poder establecer estos mitos y realidades que son una perspectiva muy personal es, ¿realmente el diseñador conoce a sus usuarios? ¿Es sensible a sus necesidades? ¿Logra ofrecerles una experiencia de uso de un diseño que ese usuario valore de manera real, que sea esa experiencia total a la que se busca alcanzar, esa utopía de la experiencia total? Y diseñamos para usuarios o estereotipos. ¿Para quién exactamente estamos haciendo los diseños? La consigna es reconocer las particularidades a partir de una representación. Eso sería la caracterización de un usuario o este usuario caracterizado, que para efectos de este texto sería el estereotipo, hacerle un traje a la medida. Y por lo tanto, bueno, no es que yo busque desacreditar este enfoque o marco de trabajo, sino establecer una serie de elementos que me encantaría que ustedes lo leyeran, que los revisaran, en donde lo que se plantea es estos quizá mitos, quizá realidades o quizá verdades que establece, y algunos de los que plantea este texto son: diseñadores y usuarios piensan de la misma manera. El concepto de innovación como bandera de lo nuevo, realmente, si no es innovador, no es creativo y no resuelve, ¿qué es la innovación y qué es lo creativo de un producto innovador? Esta frase del cliente siempre tiene la razón, en efecto tiene la razón. Y el diseño centrado en el usuario produce objetos universales para una gran cantidad de usuarios o no lo hace así. Y el perfil de un usuario, el establecimiento de un estereotipo, realmente facilita el diseño. Finalmente, entre más características se sepan de ese usuario, más fácil será diseñar para él. El diseño centrado en el usuario nos permite limitar, establecer o caracterizar un producto que finalmente sí resuelva estas necesidades. Entonces, en términos generales, es un acercamiento, es una reflexión muy personal, muy particular, sin desacreditar el enfoque del diseño centrado en el usuario, pero con esta visión de establecer hasta qué punto son realidades y hasta qué punto son mitos estos elementos que nos plantea este enfoque de trabajo para diseñar. Muchas gracias, Marina. Eso sería por mi parte todo. Espero haber sido muy clara y les agradezco como siempre la posibilidad. Muchísimas gracias, Marta. Ahí me desmuteé. Empecé a hablar estando muteada. Muchísimas gracias, Marta, por tu aporte. Y ahora, seguidamente, le damos la palabra a Patricio Edmundo Mantilla Manjarres, que tiene un aporte desarrollado junto con Andrea Daniela Larrea Solórzano, y en este caso él va a exponer el texto titulado Los estereotipos y su afectación en la definición del buyer persona. Hola, hola, hola. Espero que me escuchen. Qué gusto. Gracias la invitación una vez más a la Universidad de Palermo, a este excelente espacio de discusión. Marina, Luz del Carmen, y pues a todos los presentes, mis respetos. Voy a proceder a compartir la presentación. Como mencionabas tú, en este caso no nos puede acompañar por un tema académico Daniela. Sin embargo, pues voy a compartirles, a comentarles aquello que pues ha sido objeto de nuestra investigación y que ahora puedo pues presentarles en un resumen luego que fue publicado en los cuadernos. Eh, Partimos de una claridad. Nuestro tema es los estereotipos y su afectación en la definición del buyer persona.
Quiero comentarles de entrada, aparte de ser diseñador, me especialicé posteriormente en la parte comercial, me dedico al marketing y a la consultoría, y desde ese frente he ido empatando todo aquello que me resulta como una visión más amplia desde pues, lo comercial y el diseño juntados, y decidimos junto a Andrea, a Daniela, a revisar esta construcción que es el Buyer Persona, el cual tiene pues un objeto de estandarizar, de poder manejar ciertos conceptos que voy a irlos comentando. La metodología que usamos en este estudio fue una revisión de carácter bibliográfico. Hicimos entrevistas a profundidad a 6 expertos en el campo del diseño y el marketing para complementar la revisión bibliográfica, y pues combinando esto pudimos tener una visión más holística, la cual en futuros estudios vamos a ampliarla, vamos a pues a profundizar ciertos aspectos que nos parecen relevantes. Entendiendo que cada producto o servicio refleja expectativas y necesidades de un público objetivo, fue pues la primera parte que esta construcción, la del buyer persona, nos llamó la atención. Entendiendo que pues el objetivo primordial del diseño es diseñar para alguien. Ya lo hemos venido escuchando en el trayecto pues de las exposiciones del día de hoy. Siempre el diseñar para alguien, el diseñar con alguien enfocado en esa persona nos va a permitir tener un mayor control sobre los resultados que esperamos. Y por lo mismo se desarrolla y se define el llamado buyer persona, que no es más que un perfil construido de supuestos desde comportamientos semejantes en poblaciones con intereses o preferencias similares. Estandarizar al usuario puede complicar la asignación de valor. Es un comentario como punto inicial que nos dimos cuenta que llevar toda aquella comprensión a mantener una homogeneización de criterios para poder desarrollar para ese público objetivo un servicio o un producto podría en algún momento tener ciertos sesgos que compliquen en la asignación y generación de valor para ese espacio. Entendiendo como partida también que los griegos definieron al estereotipo desde 2 palabras, desde estéreo sólido y tipos huella. Esas generalizaciones de comportamiento terminan asignándoles una, una forma de pensar y de actuar a individuos de una comunidad humana, un grupo social. Y se transmite estas caracterizaciones a través de la cultura y los medios de comunicación que han venido perpetuando ciertos entendimientos que tenemos sobre grupos sociales, pudiendo ser pues los estereotipos de clase, religiosos, étnicos, de género, profesionales, entre otros. Al final, la construcción, pues como la hemos mencionado del buyer persona, es una expectativa que tenemos para que se valide y para poder entregar valor a un grupo humano. Esta representación semificticia, pues tratamos de juntar ahí a la mayoría de los clientes ideales para un negocio. Desde, como había mencionado, los patrones de comportamiento hallados en estudios de mercado y datos reales que tenemos sobre clientes actuales con los cuales ya hemos interactuado como marca, sirviéndonos para facilitar el servicio, la transacción, la creación de contenidos, el diseño de producto y cualquier otra actividad relacionada con un negocio, limitándonos en este espacio que los estoy compartiendo a hablar de temas de naturaleza comercial debido pues a mi enfoque y la forma en la que he venido trabajando en estos últimos años hacia el lado netamente comercial, a pesar de que hay muchos frentes más para atender, como pudimos ver al inicio con Luz del Carmen, que mencionó temas de naturaleza educativa que son sumamente importantes, pero que no serán topados acá. El buyer persona y el estereotipo es un sí, pero, y voy a explicarlo por qué, porque también me pareció muy importante escucharle a Luz del Carmen en la mañana. No todo es negativo. No, el estereotipo no solamente termina perpetuando ciertos criterios que tenemos sobre grupos sociales, sino también nos permite generar rápidamente acceso hacia ciertas poblaciones.
Y esto es importante entenderlo, si vemos un poquito el texto que lo tenemos acá, nos permite captar la atención de una audiencia rápidamente y persuadirla de alinearse con un estilo de vida o una ideología que un producto o servicio pueden encarnar o representar. Hay un riesgo, sí, y es importante que lo tomemos en cuenta y que asumamos este riesgo como un riesgo de gestión. Porque si solamente buscamos unas profundizaciones demasiado extensas, podríamos quedarnos en el estado de recopilación de información y análisis de la misma y no pasar a la acción, que en el ámbito comercial es muy necesario tener rápidas interacciones de ida y vuelta con los públicos objetivos para validar ciertos productos en sus estadios iniciales. Entonces, es un sí, pero mientras yo tenga el control y asuma el riesgo de aquello que significa tomar a una población, la cual está definida con cierto nivel de sesgo, puede ser un riesgo potencial, pero también me permite tomar acción rápidamente. En busca de precisión, pues lo adecuado sería profundizar en los niveles requeridos. No siempre es necesario tener todo un cúmulo de información para tomar una decisión a nivel comercial. Puede ser que interacciones repetidas con ciertos grupos nos permitan, desde el uso del estereotipo, poder gestionar rápidamente, como menciono, información con ellos. Entonces, también es importante entender que en el camino, al tratarse de una construcción de índole social, no es estático, pues el tema del buyer persona ligado al estereotipo. Tenemos que constantemente revisar cómo nos encontramos en esos criterios que construyen el mismo y actualizar constantemente la información que tenemos. Cuando hicimos entrevistas a los expertos que había mencionado, quiero tomar tres criterios importantes de los mismos. Todos los individuos están expuestos a la generación de sesgos debido a las limitaciones de conocimiento sobre el otro o sobre los otros. Es un importante criterio que lo hizo Ramiro Díez, que es pues un especialista en neuromarketing y que considero de valor para este espacio. Como seres humanos, estereotipar nos protege y nos prepara para interactuar con otros, siendo un mecanismo involuntario y natural. Nosotros etiquetamos al otro en vista que pues necesitamos entender rápidamente dónde encasillarlo y qué esperar de él. Y lo mismo lo menciona el tercer especialista que traigo a colación, que es Mauricio Bock, en el cual menciona el estereotipo nos ayuda a anticiparnos a las necesidades y expectativas de los demás a través de la generación de hipótesis sobre la satisfacción de los mismos. Por lo tanto, es tan importante en el ámbito comercial el uso del estereotipo sin dejarlo de lado, pensando que puede pues generar grandes afectaciones. Las variaciones iniciales, como lo menciono, son muy importantes. Termino con esta visualización, perdón, de este cuadro, que es importante, lo tomamos en cuenta, en el cual el estereotipo y el arquetipo están presentes. Los niveles de análisis, naturalmente, en el estereotipo van a ser más superficiales, mucho más generalistas, en el arquetipo más profundo y más simbólico. Por lo mismo, en el trabajo que se realiza a nivel comercial con marcas, es importante entender qué busco al acercarme a una población, qué espero manejar con ellos en niveles de interacción. Por lo tanto, como lo menciono, es importante, teniendo en cuenta que hay un nivel alto, si se usa sin validación el estereotipo, y pues el arquetipo siempre al tratarse de una universalidad nos va a permitir tener mucho más control, sobre todo en la construcción de discursos de marca. En el tema de producto, como menciono, cuando necesito y requiero entender rápidamente el nivel de satisfacción que puede producir en una población, lo adecuado es el uso de estereotipos. Cerrando con este breve comentario, el buyer persona no representa al 100% de la población, tiene un grado de error acorde al nivel de conocimiento sobre esa población que tiene quien o quienes lo diseñen. Compartiéndoles esto, pues dejo sobre la mesa la posibilidad de que revisen no solamente este escrito, sino todo aquello que está dentro del cuaderno, y agradeciendo una vez más
pues a la Universidad de Palermo y a la gentileza de este espacio en el cual se puede compartir conocimiento e inquietudes a nivel académico sobre el diseño. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Patricio, por el aporte también. Em, Nos queda el aporte de Leobardo, si es que está disponible en este momento. Perfecto, y que entiendo, según los asistentes de la sala, con tu presentación finalizan las exposiciones y no queda nadie sin haber hablado. Si me estoy equivocando, avisen cualquier cosa, porque todos somos falibles. Bien, entonces, dicho esto, ahora sí, te damos la palabra, Leobardo Armando Ceja Bravo, a tu aporte que se titula De la responsabilidad social del diseño al diseño de la responsabilidad, imbricaciones entre estereotipos y prejuicios. Gracias. Ahora sí, pues agradezco como siempre el espacio, la oportunidad para poder compartir con ustedes algunas reflexiones. Igual no me voy a atorar ya en tratar de compartirles una presentación, pero sí de compartirles algunas ideas. Y lo primero que me gustaría también compartirles tiene que ver que este título hace un juego sobre la palabra responsabilidad. Aparece en un primer momento la palabra en su construcción normal, pero en un segundo momento, cuando se habla de al diseño de la responsabilidad, aparece de manera intermedia una H. Entonces, esta parte como conceptualmente lo que busca es hacer notar cómo la responsabilidad que también se ha mencionado en distintas oportunidades por compañeras, compañeros, que existe dentro del ámbito del diseño, pues ya de sí implica el hacer consciente de ciertas habilidades. Y cómo es que el ser responsables y conscientes sobre la actividad del diseño, a partir del desarrollo de ciertas habilidades, pues ya convoca la existencia de estereotipos y prejuicios. Entonces, en ese sentido, lo que en el texto se trató de enlazar y de lograr compartir son algunas ideas que tienen que ver desde dónde tratamos de analizar el tema de los juicios y de los prejuicios. Y entonces, por ejemplo, tomamos ya al clásico Ferdinand de Saussure al momento de que él habla de la existencia de imágenes acústicas. Es decir, la construcción de juicios, partimos que desde el ámbito del diseño tiene que ver también con una construcción de carácter lingüístico y el momento de su enunciación o de su expresión nos está evocando tanto lo que Saussure entiende con esta idea de la imagen acústica y cómo es que se va trasladando a su incorporación, digamos, hacia lo visual, digamos, ¿no? Que esa es como la parte que nos interesa, ¿no? Entonces, ya vamos encontrando que existen actos lingüísticos que se van cobrando forma a través con la conformación de imágenes acústicas y que eventualmente también tendrá que ver con los juicios, ¿no? Con ese tipo de imaginario que cada una de las personas, siendo diseñadores o no, producto de nuestra interacción social, vamos llevando a cabo y que cotidianamente vamos construyendo, vamos ajustando, vamos modificando y que en algunos casos también vamos confrontando. De telón de fondo, el texto retoma algunos hallazgos de un estudio de una investigación que se realizó y que para ese estudio, que fue realizado a estudiantes de diseño de la Facultad de Diseño Gráfico de la Universidad de Oscar Quiroga, em, retoma algo que Milton Glaser en un libro muy pequeño que tiene que se llama Diseñador Ciudadano, em, es un cuestionario que él habitualmente decía que aplicaba a sus estudiantes, ¿no? El cuestionario él le denomina Camino al Infierno y lo que va buscando es que cada una de las preguntas pues pone en circunstancias o en situaciones la toma de decisiones de sus estudiantes para diseñar. Entonces, retomamos ese estudio, lo aplicamos con estudiantes, em, lo vinculamos con algo que Víctor Margolin refiere en su libro Diseño y Responsabilidad Social, construir un mundo mejor, y con un tercer elemento del sociólogo norteamericano Benjamin Bratton,
en donde él habla de la existencia de pues el mundo de lo artificial en tanto constructo social y que no podemos escapar a él y que si en un estado crítico estamos afectados por este mundo de lo artificial, es esta misma idea de lo que hemos configurado la que nos puede, digamos, salvar de este colapso, digamos, ecológico en el que nos encontramos. Entonces, estos tres elementos los encontramos como telón de fondo en este trabajo y me ayudó a lograr identificar pues cómo es que se dan estos juicios, estos prejuicios y cómo es que todo el tiempo están jugando, digamos, en el imaginario, ¿no? Entonces, el cuestionario, por ejemplo, nos arroja algunos puntos que son como críticos desde el punto de vista de la formación de estudiantes y que, de acuerdo a la tendencia de Milton Glaser, debería de visualizarse en una especie de gráfica descendente, es decir, eh, conforme van avanzando las preguntas, pues los participantes deberían de estar negándose sistemáticamente a el desarrollo de ciertas actividades de diseño, ¿no? Entonces, hay algunas cosas que en el contexto mexicano pues, son como muy dramáticas. Por ahí la pregunta 4, por ejemplo, habla de si estarías dispuesto a diseñar un escudo de armas de apariencia vieja, como para una etiqueta de un vino para hacer creer que lleva mucho tiempo este vino en el mercado, ¿no? Entonces, pareciera que son decisiones que son inofensivas, pero insisto que lo que nos están ayudando es a evidenciar cuáles son esos juicios y cuáles son esos prejuicios imperantes o dominantes, ¿no? Otra pregunta que consideramos clave tendría que ver con que si estarían los participantes dispuestos a diseñar una marca de cereal para niños que, como sabemos, bueno, lo refiere así, tiene un bajo nivel nutricional y un alto contenido en azúcares. A nosotros particularmente esa respuesta nos llama la atención porque como parece tan inofensiva, pues aquí un amplio volumen de los participantes deciden que sí es correcto, ¿no? Entonces, insisto, este ejercicio nos permite identificar cuáles son, digamos, a partir de evidencias lingüísticas, el tipo de pensamientos y acciones que en este caso estudiantes de diseño, están dispuestos a llevar a cabo. Y cómo es que eso explicita la existencia de juicios y prejuicios. Entonces, la realidad es que el texto busca hacer una reflexión sobre las implicaciones de la responsabilidad, tanto con H y sin H, además de que refiere que, bueno, hay una amplia tradición en el ámbito del diseño en el que se ha revisado y se ha tocado este tema, ¿no? Entonces, para cerrar y no alargar más esta participación, reiterar que la importancia de contar con espacios de diálogo, de reflexión y de acción enmarcados en esta idea de responsabilidad con H que implica que tu habilidad deba de estar siempre enfocada y reconociendo la responsabilidad que tus acciones y tus actos conllevan, pues requiere verdaderamente de un ejercicio de todos los que estamos involucrados, ¿no? Ya sea desde la parte formativa, desde la parte profesional y el tipo de vinculaciones y relaciones que establecemos con las personas que no son diseñadoras, ¿no? Y que aquí pudimos ver que, pues, les referimos como usuarios, nos referimos como no diseñadores, simplemente son todas estas personas que no se encuentran adscritas al ámbito del diseño y que estamos vinculados con ellos. Em, ya que al final del día y con el paso del tiempo, pues nuestras acciones serán recordadas, ¿no? Entonces, en este sentido, es importante no dejar de lado pues la existencia de un marco moral que orienta nuestras decisiones y que claro que en el ámbito del diseño y en lo que resultan estos distintos productos de diseño se encuentra mostradas o de manera evidente. Y por último, bueno, pues no quisiera dejar pasar de nueva cuenta la invitación para pues que se acerquen al cuaderno, que revisen cada uno de los textos que son altamente interesantes y con aportes relevantes. Y reitero, pues, el espacio brindado y el agradecimiento para poderlo compartir. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Leobardo, por el aporte, que fue el último de este
cuaderno, en realidad del coloquio, que estamos en su 10ª edición, en esta comisión, en la que presentamos los resultados de la investigación del cuaderno publicado número 241, que se titula Repensando la articulación entre los diseños y los estereotipos. Esto no lo dije, pero es el resultado también o bien, estas publicaciones se inscriben en una línea, que es la línea número 8, que coordinamos, en este caso, con la doctora Luz del Carmen Vilchis. Y esta línea de investigación la venimos sosteniendo ininterrumpidamente, nos llena de mucho orgullo que año tras año investiguemos, publiquemos y socialicemos en este espacio estos resultados de investigación con muchos colaboradores, y esto también, gracias Sandra, esto también lo queremos decir, muchos colaboradores que año tras año renuevan sus ganas de publicar, de trabajar junto con nosotras, de socializar lo que vienen investigando en sus universidades, lo que también nos llena de orgullo y se los queremos agradecer eternamente. Eso por un lado. Tenemos un par de minutos. Gracias también a que año tras año cada uno de los ponentes ha ajustado sistemáticamente la extensión de sus ponencias, porque, bueno, para no dejar a otros y a otras que han preparado sus cuestiones sin la palabra. Así que les agradecemos todo esto también. Le doy la palabra a Luz y me callo. Pues nada, Marina, completar este agradecimiento a la participación de todos los integrantes del cuaderno. Lástima que no esté el doctor Sarur, pero tenía toda la buena intención de enviarnos una participación, siempre pendientes de no solo de enviar, digamos, las diferentes etapas en las que colaboran con el cuaderno, sino que culminen con el coloquio y que, bueno, lo consideren también parte de la integración que hacen a este proyecto tan importante de investigación, como decíamos al principio, en números, no solo impresiona, sino que estimula para realmente seguir colaborando con la Universidad de Palermo, porque pues vemos culminados nuestros esfuerzos año con año, sin lugar a duda, eh, a veces un poco antes, a veces un poco después, pero siempre culminamos con, no solo con un cuaderno terminado y digamos, a disposición de todos los lectores, sino también con este coloquio que es una forma de presentar, reflexionar e incentivar a que descarguen su cuaderno, que lo lean, que descarguen sus participaciones individuales y que pues continúen colaborando con nosotros y además invitando a otros, porque esto se ha vuelto una pequeña urdimbre que cada vez llama la atención a más investigadores. Y muchas gracias, Marina, como siempre. Es un gustísimo enorme participar contigo, colaborar contigo. Muchísimas gracias. Si alguien quiere aportar algo más, aparte de las bellas palabras de Luz del Carmen, este es el momento. Por mi parte, también quería destacar lo que año tras año me pasa en este espacio de coloquio, ¿no? Y eso que nosotras somos las que coordinamos, es decir, leemos los artículos, le damos un sentido, digo, pero año tras año, en este espacio me vuelvo a asombrar gratamente de la coherencia, del diálogo entre investigadores, de cómo se logró ese tema y distintas voces, etcétera. Y esto, independientemente en la lectura, se logra en estas 2 horas en las que surgen de manera dialógica, aunque no se da el diálogo en sí, las distintas voces que van interpelando un mismo tema, y eso me sigue sorprendiendo y lo quiero destacar. María, ¿querías decir algo? ¿O estabas con la cámara prendida?
Gracias. No, en realidad felicitarlas, agradecer nuevamente a la doctora Luz del Carmen, a la doctora Marina por esta convocatoria y felicitar a todos y todas las participantes que hoy nos hicieron favor de compartir todas sus experiencias. Muchísimas gracias. Bueno, dicho esto, las y los invitamos, esténse atentos a las convocatorias, como había dicho tan sabiamente Luz, esto es un urdimbre, me encantó. Yo hubiera dicho, vieron la técnica etnográfica de la bola de nieve, pero es muchísimo más poética la referencia a la urdimbre, así que me la tomo prestada. Ya hay un cuaderno en curso, pero en breve sacaremos otra convocatoria. Así que esténse atentos y atentas, nos pueden escribir al instituto, a nuestros mails que seguramente ya los tienen, pero yo brevemente los copio acá antes de finalizar la reunión, así que cualquier cosa, esténse atentos y atentas y quedamos en contacto por esta vía y cuando tengamos una nueva convocatoria, si me escriben a este mail que puse en el chat, ahí los estamos contactando y las estamos contactando. A quienes aún no formen parte de esta trama. Dicho esto, les doy una muy buen mediodía, buenas tardes a quien corresponda y les agradecemos muchísimo por haber participado de este 10º coloquio virtual internacional de investigadores e investigadoras en diseño y nos volveremos a ver en algunas de las tantas actividades que vamos a seguir realizando junto con la doctora Luz del Carmen Vilchis y en la que son todos muy bienvenidos. Muchas gracias. Gracias a todos. Buenas tardes. Gracias a luego. todos. Gracias. Adiós. Gracias.